Imagínate salir a dar un simple paseo en bicicleta y nunca volver. Esto podría ser simplemente otra noche tranquila, un hábito común. Pero algo extraño sucedió. Luces parpadeando, sombras siguiendo cada uno de tus movimientos, un grito resonando en la oscuridad. ¿Alguna vez has sentido que te estaban observando a pesar de que estabas completamente solo? Este ciclista lo hizo, y lo que pasó después te pondrá la piel de gallina. Prepárate, porque esta es la historia más aterradora que jamás hayas escuchado. Si te animas, míralo hasta el final y cuéntame en los comentarios, ¿andarías en bicicleta solo por la noche después de esto? Marcos siempre tenía el mismo ritual. Al caer la noche se ponía el casco, se ajustaba los guantes y salía en bicicleta por las tranquilas calles de la ciudad. Desde que se mudó a ese vecindario, encontró en el ciclismo nocturno una forma de aliviar el estrés del día. El viento frío mordiendo su rostro, el sonido de los neumáticos deslizándose sobre el asfalto mojado y el silencio de la noche le trajeron una sensación de libertad que no podía encontrar en ninguna otra cosa. Esa noche en particular estaba lloviendo mucho. Esas ligeras gotas golpearon su chaqueta y se acumularon en la visera de su casco. Pero a él no le importaba. Al contrario, me encantaba andar en bicicleta en estas condiciones. La ciudad estaba vacía y el brillo de las luces reflejadas en los charcos de agua creaba una escena casi hipnótica. El camino era siempre el mismo. Saldría de la casa, cruzaría la avenida principal y seguiría una calle menos transitada, rodeada de árboles y algunas casas muy juntas. El tramo más aislado del recorrido era su parte favorita. Durante el día, la vía era utilizada por camiones y trabajadores de la región, pero por la noche parecía pertenecerle solo a él, y el sonido rítmico de su bicicleta cortaba el silencio. Marcos pedaleaba distraído, escuchando el sonido de la cadena girando y el sonido lejano de la lluvia golpeando las hojas. Pero esa noche algo se sintió diferente. No podía explicar exactamente qué era, pero sentía que la oscuridad a su alrededor era más pesada de lo habitual. La sensación fue sutil, casi imperceptible. Algo en el aire parecía mal, pero Marcos lo ignoró. Al fin y al cabo, ¿cuántas veces había pasado por allí sin problemas? Ajustó su respiración, apretó con más fuerza el manillar y aceleró el paso, decidido a terminar su viaje. Aún no lo sabía, pero ese sería su último viaje. Marcos siguió adelante pedaleando con paso firme. El sonido de los neumáticos deslizándose sobre el asfalto mojado se mezclaba con el rítmico goteo de la lluvia, creando una melodía casi hipnótica. Pero de repente notó algo extraño. El silencio a su alrededor parecía más profundo de lo habitual. No se oía el habitual croar de las ranas en los campos inundados, ni el susurro de las hojas mecidas por el viento, ni ruidos de insectos, ni ladridos lejanos de perros. Solo el sonido ahogado de la lluvia y tu propia respiración. Él frunció el ceño. Siempre pasaba por ese camino y sabía que, incluso a altas horas de la noche, la naturaleza nunca estaba tan tranquila. Era como si el mundo que lo rodeaba hubiera contenido la respiración. Un escalofrío le recorrió la nuca. Miró a su alrededor, tratando de encontrar una explicación racional. Quizás estaba exagerando. Quizás el sonido de la lluvia ahogaba los demás sonidos. Pero en el fondo, una inquietud empezó a crecer en su pecho. Aceleró el paso. Quería salirme de ese camino y volver a la parte más luminosa de la ciudad. Pero mientras pedaleaba, una sensación incómoda empezó a instalarse en su interior. No era solo el silencio, era algo más, una presencia, alguna... ¿Ves? ¿Has sentido esto antes? Esa sensación de que alguien te está mirando, incluso cuando no hay nadie cerca.
Háganos saber en los comentarios si ha experimentado algo similar. Marcos siguió pedaleando, ahora con mayor prisa. Su corazón latía un poco más rápido, pero trató de convencerse de que solo era su imaginación jugando una mala pasada. La lluvia era cada vez más intensa, haciendo que el asfalto estuviera más resbaladizo, y él se concentró en mantener el equilibrio. Pero fue entonces cuando notó algo aún más extraño. Las farolas a lo largo de la carretera empezaron a parpadear. Primero, una bombilla parpadeó levemente, como si estuviera luchando por permanecer encendida. Luego, otro más adelante parpadeó un par de veces antes de apagarse por completo. Lo mismo pasó con el siguiente y con el otro. Como un efecto dominó, las luces se fueron apagando, una a una, justo frente a él. Marcos sintió un escalofrío recorrer su espalda. Esto no era normal. El barrio incluso tenía problemas eléctricos a veces, pero nunca así, nunca de forma tan sincronizada. Era como si algo lo estuviera esperando en la oscuridad. Volvió a mirar la carretera, respiró hondo y trató de no entrar en pánico. Quizás fue solo un problema con la red eléctrica, ¿verdad? Pero antes de que pudiera convencerse a sí mismo, algo le revolvió el estómago. En medio de la pista, a poca distancia, todavía parpadeaba una luz. Pero esta vez no fue desde un poste. Era un brillo tenue y palpitante, como si alguien sostuviera una linterna y temblara levemente. El foco se balanceaba de un lado a otro, pero no iluminaba a nadie. Era como si la linterna estuviera allí, sin manos para sostenerla. Frenó instintivamente. Su pecho subía y bajaba y un sabor amargo le llenaba la boca. La lluvia seguía cayendo, pero el silencio era ensordecedor. De repente, la luz parpadeó por última vez y se apagó definitivamente. ¿Tendrías el coraje de seguir pedaleando por este camino en la oscuridad? ¿O regresarías a casa lo más rápido posible? Cuéntamelo en los comentarios. El corazón de Marcos latía con fuerza en su pecho. Se quedó mirando el lugar donde la luz había parpadeado por última vez, pero ya no había nada allí. Solo la oscuridad total de la carretera, mojada frente a él. Cada fibra de su cuerpo le gritaba que se diera la vuelta y se fuera a casa, pero algo dentro de él vaciló. ¿Orgullo? ¿Curiosidad? O tal vez ese miedo irracional que nos hace querer entender qué nos asusta antes de simplemente salir corriendo. Apretó los puños sobre el manillar de la bicicleta y respiró hondo. Es solo un problema eléctrico, no es gran cosa, intentó convencerse. Pero el silencio a su alrededor parecía burlarse de ese pensamiento. Fue entonces cuando por el rabillo del ojo notó algo. Una pequeña desviación hacia la izquierda, un sendero de tierra que atravesaba un bosque y terminaba casi al final de la avenida principal. Ya lo conocía bien. Algunos ciclistas lo utilizaban como atajo, aunque era más oscuro y un poco irregular. Marcos vaciló. El camino pavimentado parecía aterrador ahora, con todas esas luces apagadas y la sensación espeluznante en el aire. El sendero alternativo no parecía precisamente atractivo, pero al menos no había farolas parpadeantes ni faroles fantasmales. Contuvo un profundo suspiro, giró el manillar y entró en el desvío. El sendero era estrecho, con ramas bajas que se extendían como dedos esqueléticos, tratando de tocarlo a medida que pasaba. El suelo estaba resbaladizo. El barro se pegaba a las ruedas de la bicicleta y la lluvia que pasaba entre las hojas creaba pequeñas gotas que tintineaban en la capucha de su chaqueta. Pedaleó rápido, tan rápido como pudo. Solo quería salir de allí pronto. Pero al cabo de unos metros, algo le hizo frenar. Había huellas en la arcilla, los grandes, desalineado, como si alguien hubiera pasado corriendo. O tropezado, y lo peor, parecían frescos, como si los hubieran hecho unos minutos antes. Marcos sintió un escalofrío recorrer su espalda.
No había visto a nadie en ese camino. No escuchó voces, ni pasos, nada. Entonces, ¿quién había estado allí? ¿Y por qué parecía que las huellas conducían al bosque, como si la persona hubiera abandonado el sendero y entrado en la oscuridad del bosque? Tragó con fuerza, obligando a sus piernas a seguir pedaleando. Algo dentro de él le gritaba que saliera de allí lo antes posible, pero no sabía que lo peor aún estaba por llegar. Si estuvieras en el lugar de Marcos, ¿tomarías el atajo o volverías al extraño camino que solías tomar? El viento aullaba entre los árboles y una lluvia ligera seguía cayendo, empapando el sendero de barro y hojas muertas. Marcos intentó mantener el ritmo, evitando los huecos del camino, pero su mente aún estaba atrapada en aquellas huellas frescas que había visto minutos atrás. ¿Quién había pasado por allí? ¿Y por qué había abandonado el sendero y se había adentrado directamente en la oscuridad del bosque? Sacudió la cabeza tratando de librarse del malestar. «Solo mi imaginación», murmuró para sí mismo. «Podría ser simplemente un excursionista, alguien perdido, tal vez otro ciclista». Fue entonces cuando lo escuchó, un chasquido, como si un pie pesado hubiera roto una rama apenas unos metros detrás de él. Marcos contuvo la respiración y pedaleó con más fuerza, sintiendo el corazón martillando contra sus costillas. Trató de racionalizar. El viento, un animal, pero no sonó como un ruido aleatorio. Parecía alguien, y luego otro chasquido. Esta vez, más cerca. No quería mirar atrás. Todo dentro de él le decía que siguiera adelante, pero sus instintos le gritaban que ya no estaba solo en ese camino. Su pecho subía y bajaba rápidamente, intentando controlar su respiración, pero fue en ese momento que lo escuchó con mayor claridad. Pasos. No fueron rápidos, no tenían prisa, estaban tranquilos, a ritmo, como si quienquiera que estuviera allí supiera exactamente a dónde se dirigía, como si no necesitara correr. Marcos tragó saliva y, contra todo lo que le decían sus instintos, volvió la cara hacia atrás. El sendero estaba vacío, no había nada ahí, pero los pasos continuaron y cada vez estaban más cerca. El aire parecía más denso, el sonido de pasos había desaparecido, pero persistía la sensación de que no estaba solo. Marcos intentó respirar profundamente, manteniendo la calma. Tal vez era solo el viento que movía las ramas. Tal vez la lluvia le había afectado la cabeza, pero necesitaba seguridad. Con una mano ligeramente temblorosa, sacó su teléfono celular del soporte de la bicicleta y presionó el botón de desbloqueo. La pantalla se iluminó, arrojando una luz fría sobre su rostro sudoroso. Sin señal, nada, ni un solo rasguño, ni siquiera ese leve parpadeo que a veces aparecía en la parte superior de la pantalla. Solo el mensaje frío y estático, sin servicio. «No, eso no», murmuró tratando de levantar el dispositivo en el aire, girando su cuerpo de lado a lado, como si pudiera arrancar un miserable rastro de conexión de alguna antena escondida entre los árboles. Nada. Abrió la aplicación de mensajería. Intentó enviar un simple hola al grupo de amigos. Mensaje no enviado. La inquietud se convirtió en miedo. No estaba tan lejos de la ciudad, ¿verdad? El sendero estaba aislado, pero no era un desierto. ¿Por qué no había señal? Una gota le resbaló por la frente, y no era por la lluvia, y entonces algo hizo que se le revolviera el estómago. El brillo de la pantalla del celular parpadeó. Por un segundo pensó que había sido un reflejo del agua, o quizás la oscilación de la propia batería. Pero no, eso no era normal. El resplandor volvió a parpadear, esta vez durante más tiempo, como si algo estuviera interfiriendo con el dispositivo. Y entonces, en medio de esa oscuridad asfixiante, un solo sonido salió del celular. «No deberías estar aquí». La voz era baja, casi un susurro.
pero no se recibió audio ni notificación. Era como si viniera del interior del propio dispositivo. El miedo explotó dentro de Marcos y dejó caer su teléfono celular, que cayó al suelo de tierra, con la pantalla ahora completamente apagada. Todo su cuerpo quedó paralizado. Si antes pensaba que lo seguían, ahora estaba seguro de que no estaba solo. ¿Y tú, en su lugar, qué harías tú? ¿Continuarías o darías la vuelta? Si esta historia ya captó tu atención, no olvides dejar un me gusta. Me ayuda a seguir contándoles historias de miedo como esta. El silencio era ahora absoluto. Ya no se oía el sonido de la lluvia golpeando las hojas, ni el canto lejano de algún insecto nocturno. Solo el sonido de la propia respiración de Marcos, volviéndose cada vez más rápida. Lentamente se inclinó para recoger su teléfono celular caído, con cuidado de no apartar la vista del camino frente a él. Sus dedos tocaron la fría y húmeda pantalla. Presionó el botón de encendido. Nada. El dispositivo ya no respondió. Tragó fuerte y contuvo la respiración por un momento, sintiendo el peso de la oscuridad a su alrededor. Algo andaba mal. Muy mal, y sus ojos vagaron por el camino de tierra frente a él, débilmente iluminado por la luna cubierta por pesadas nubes. Fue entonces cuando se dio cuenta, en el fondo, entre los árboles retorcidos del sendero, había algo que no debería estar ahí. Dos pequeños puntos brillantes que reflejaban la poca luz que había. Marcos se quedó helado. Sus músculos se tensaron, como si su cuerpo supiera algo que su mente todavía estaba tratando de negar. Podrían ser los ojos de un animal. El problema era que eran demasiado altos. Si fueran de un lobo o de algún otro animal, habrían estado cerca del suelo, pero estos estaban a la altura de una persona, o peor, un poco más alto. Las brillantes pupilas no parpadearon. Simplemente permanecieron allí, inmóviles, mirándolo desde la oscuridad. El miedo empezó a apretar el pecho de Marcos como una mano invisible. Sabía que necesitaba moverse, necesitaba hacer algo, pero sus pies se sentían arraigados al suelo, como si el suelo mismo lo estuviera sujetando. Y entonces, los ojos parpadearon, pero no de forma normal. Era como si se hubieran apagado por un segundo y luego se hubieran encendido de nuevo, como el reflejo de un vaso por delante del cual alguien pasó. Su corazón se aceleró. Si fueran ojos, no deberían parpadear así. Ese no era un animal, eso no fue humano. La cosa en la oscuridad dio un paso adelante. Lo que fuera que hubiera allí ya no era solo observación. Ahora venía hacia él. A Marcos se le heló la sangre. Esos ojos, o lo que fueran, desaparecieron de repente, tragados por la oscuridad. Pero sabía que la cosa todavía estaba allí, observando. Espera. El silencio a su alrededor se sentía sofocante. Incluso los insectos, que antaño llenaban la noche con su monótono canto, habían cesado. No se oye el sonido del viento agitando las hojas. Nada, solo el peso de la oscuridad. Marcos intentó calmar su respiración, pero su corazón latía tan fuerte que parecía hacer eco a lo largo del sendero. Necesitaba salir de allí. Lentamente, volvió a subir a la bicicleta, manteniendo la vista fija en el punto donde había visto aquellas extrañas luces. Le temblaban las piernas, pero obligó a sus músculos a obedecer. Pisó el pedal. Fue en ese momento que el sonido atravesó la noche. Un grito, en lo profundo del bosque, procedente de las profundidades de la oscuridad. No fue el grito de un animal, ni siquiera una persona pidiendo ayuda. Era algo diferente, inhumano, un sonido agudo, arrastrado, como si fuera una mezcla de llanto y risa al mismo tiempo. Marcos sintió que se le revolvía el estómago. Sus instintos le gritaban que corriera, pero algo dentro de él, tal vez una curiosidad,
ingenua o un miedo paralizante hizo que se quedara quieto un segundo más de lo debido. El grito resonó por el bosque, reverberando entre los árboles retorcidos. Se hizo más fuerte, íntimamente, y luego silencio. Un silencio aún peor que antes, como si algo estuviera esperando tu reacción. Marcos tragó. ¿Estaba solo en ese camino? ¿O había algo acechando detrás de él, escondido en las sombras? O silêncio era tão absoluto que chegava a zunir nos ouvidos de Marcos. O grito havia cessado, mas ele sabia que algo ainda estava ali, observando, esperando. Ele engoliu em seco, segurando firme o guidão da bicicleta. Precisava sair dali. Precisava continuar pedalando. Suas pernas estavam tensas, mas ele forçou o movimento e começou a pedalar devagar, mantendo os olhos atentos para todos os lados. A trilha estava escura. O único som era o rangido leve da corrente da bicicleta e a respiração acelerada de Marcos. Mas então, ele percebeu um som extra, um farfalhar leve na vegetação ao lado da trilha, como se alguém ou algo estivesse se movendo na mesma velocidade que ele. Ele virou o rosto rapidamente para o lado, mas não viu nada. Apenas o breu das árvores com suas sombras retorcidas. Tentou ignorar. Podia ser sua mente pregando peças. Continuou pedalando. O som continuou. Cada vez que acelerava, o ruído acelerava junto. Cada vez que diminuía a velocidade, o som acompanhava. Algo estava seguindo ele. O suor frio escorreu por sua nuca. Marcos olhou de relance para a lateral da trilha e foi aí que viu uma sombra. No es una sombra cualquiera, como la de los árboles o las ramas que se mecen con el viento. Esa sombra se movió y ella estaba justo a su lado. Marcos parpadeó, tratando de asegurarse de que no fuera efecto de la tenue luz de la luna filtrándose entre los árboles. Pero no. Ella todavía estaba allí. La silueta oscura se arrastró sobre el terreno irregular, deslizándose entre las hojas secas sin emitir sonido alguno. Y luego dejó de imitar sus movimientos. Mientras seguía pedaleando, la sombra se detuvo. Ella permaneció estática, como si estuviera esperando que él se diera cuenta. El aire a su alrededor parecía volverse más pesado. El corazón de Marcos latía contra su pecho mientras se obligaba a mantener la mirada al frente. Pero en el fondo ya lo sabía. Si miraras directamente a la sombra, podrías descubrir algo que no deberías ver. Y si fuera algo que no debería estar ahí. Marcos sintió el sudor correr por su frente. Sus manos temblorosas agarraban con fuerza el manillar. No quería mirar atrás. No podía mirar atrás. ¿Estaba todavía la sombra allí? Intentó ignorarlo. Obligó a las piernas a pedalear más rápido. El sendero era irregular, lleno de rocas y raíces expuestas, pero necesitaba salir de allí. Necesitaba llegar en la carretera nuevamente. Entonces, de la nada, la bicicleta se detuvo. Fue tan abrupto que casi lo arrojaron hacia adelante. La rueda delantera se bloqueó como si hubiera chocado con algo invisible. Las ruedas chirriaron y sintió que su peso corporal era empujado hacia adelante. ¿Qué fue eso?, murmuró, jadeando. Miró hacia abajo. Nada. No hay piedras ni ramas, lo suficientemente grandes como para impedir que la bicicleta continúe. El piso quedó libre. Intenté girar el pedal. Él no se movió. Su corazón se aceleró. Algo sujetaba la bicicleta. Sintió un escalofrío recorrer su espalda. Miró a su alrededor. La oscuridad del bosque parecía aún más espesa, como si las sombras se estuvieran cerrando a su alrededor. Obligó a su pierna a pisar con fuerza el pedal, pero la bicicleta permaneció inmóvil. Fue entonces cuando lo sintió, una presión, ni en las ruedas ni en la cadena, pero en tu propio cuerpo. Como si algo te estuviera frenando, un escalofrío recorrió su cuello. La sensación era fría, helada,
casi como si dedos invisibles tocaran su piel. Marcos quiso gritar, pero se le quedó la voz en la garganta. Lo único que pudo hacer fue respirar profundamente e intentar soltarse de la bicicleta, pero sus manos parecían estar pegadas al manillar. Y entonces algo sucedió. El asiento de la bicicleta se hundió ligeramente, como si hubiera alguien sentado detrás. Se le cayó el estómago, sintió un peso extra en la bicicleta. Ya no estaba solo. El aliento de Marcos quedó atrapado en su pecho. El miedo era abrumador. No quería mirar, no podía mirar. El sonido resonó en el bosque como una grieta, seca en la densa quietud. Marcos se giró lentamente sin atreverse a mirar atrás y vio lo que había caído al suelo frente a él. Un pequeño objeto metálico que refleja la tenue luz de la luna. Fue una clave. Marcos frunció el ceño. ¿Cómo llegó allí? No recordaba haber visto ninguna llave en su bolsillo antes de irse, y no había ninguna razón para que ella estuviera en medio del camino. Lo más extraño fue la forma de la llave. No era una llave común y corriente. Tenía un diseño intrincado, con finas tallas, y parecía viejo, casi anticuado. Dudó por un momento. La curiosidad lo impulsó a acercarse, pero su instinto de supervivencia le indicó que saliera de allí lo más rápido posible. Pero, como si el objeto tuviera un magnetismo invisible, sus pies parecieron moverse solos, hacia la llave que aún descansaba en el camino. Con cada paso, el sonido del bosque parecía volverse más amortiguado. El viento ya no soplaba entre los árboles y los grillos habían enmudecido. El mundo que lo rodeaba parecía haberse detenido, como si estuviera en una pesadilla donde el tiempo no fluía. Marcos se agachó y cogió la llave con manos temblorosas. Una sensación de frialdad la envolvió, como si la hubieran dejado allí durante décadas. Miró a su alrededor, pero nada parecía tener sentido. La clave estaba ahí por una razón, un motivo que no quería descubrir, pero que en el fondo sabía que no podía ignorar. Mientras sostenía la llave, sintió una vibración extraña, como si la llave le susurrara algo. No una voz, sino un sentimiento, una presión en tus huesos, como si te llamaran a hacer algo que sabía que no debía hacer. La llave que tenía en la mano se sentía caliente ahora y le quemaba la palma, pero no podía soltarla. Miró a su alrededor de nuevo. La sensación de ser observado era más fuerte que nunca. Ya no estaba solo en esas sombras. Sin pensarlo, se guardó la llave en el bolsillo y se levantó. El miedo todavía se aferraba a su mente, pero sabía que necesitaba seguir adelante. ¿Qué más podría pasar? Marcos avanzó unos pasos. La llave aún palpitaba en su bolsillo y su mente bullía de preguntas que no dejaban de surgir. El escalofrío en su columna era implacable y la sensación de que algo se acercaba parecía tomar forma a medida que avanzaba. Miró a su alrededor, pero la oscuridad del bosque parecía haberse tragado todo. Ya no había señales de vida, ni de los grillos que antes acompañaban su paseo, ni del viento que hacía mecer suavemente los árboles. Todo estaba en silencio, terriblemente silencioso. Fue entonces cuando sucedió algo aún más inquietante. Una fina niebla comenzó a deslizarse entre los árboles, como si surgiera del mismo suelo, tragándose todo lo que tenía delante. Era grueso, pero al mismo tiempo parecía casi traslúcido, con un tono ligeramente blanquecino, pero lo suficientemente opaco como para distorsionar la vista a su alrededor. Marcos se detuvo de inmediato. El aire parecía condensarse en su pecho, dificultando la respiración. El mundo que lo rodeaba se volvió aún más opresivo. La niebla se extendió rápidamente, avanzando a una velocidad casi sobrenatural. En cuestión de segundos, estaba rodeado y ya no podía ver el camino frente a él ni el cielo. Estaba completamente inmerso en ello. Su corazón se aceleró.
¿Cómo pudo aparecer algo tan pesado y grueso de la nada en cuestión de segundos? Sintió que se le erizaban los pelos del cuerpo mientras su mente intentaba comprender lo que estaba pasando. El ambiente se volvió irreal. Podía sentir el aire denso a su alrededor, como si cada vez fuera más difícil respirar, como si la naturaleza misma estuviera tratando de atraparlo allí. Intentó mirar hacia atrás, pero la niebla pareció tragárselo todo. Nada más que sombras blancas y borrosas. La sensación era como si el bosque intentara silenciar todo a su alrededor, envolviendo a Marcos en un manto de desesperación. Sabía que algo andaba muy mal, pero no podía entender qué era exactamente. Sintió una presencia en cada movimiento de la niebla, como si se estuviera moldeando a su alrededor, casi como si la niebla misma tuviera una intención. Entonces, en medio del torbellino de pensamientos y pánico, algo llamó su atención. Una forma vaga entre la niebla. Marcos parpadeó varias veces, tratando de concentrarse, pero la niebla lo distorsionaba todo. Lo que vio lo dejó paralizado por completo. Era una figura humana, pero con rasgos desfigurados, sin rostro, como si el contorno de la persona estuviera siendo distorsionado por la propia niebla. La figura parecía flotar más que caminar, moviéndose con una fluidez imposible, como si la niebla fuera parte de ella. Marcos retrocedió, pero la niebla lo envolvió, obligándolo a dar un paso atrás. Sus ojos se abrieron de miedo. No podía creer lo que estaba viendo. Era como si estuviera en una pesadilla donde la realidad comenzaba a desmoronarse a su alrededor. La figura pareció acercarse y sintió la necesidad de salir corriendo, de salir de allí, pero sus piernas estaban paralizadas. La niebla, que hasta entonces solo lo rodeaba, ahora parecía una prisión, una trampa para mantenerlo allí, atrapado en ese maldito lugar. Su cuerpo temblaba, la llave aún estaba caliente en su bolsillo, pero nada parecía tener sentido. Sintió que la niebla no estaba ahí por casualidad. Estaba protegiendo algo, o quizás impidiendo que escapara. Algo estaba detrás de esas sombras y niebla, y sabía que no podría salir de allí hasta descubrir qué era. El tiempo también parecía distorsionarse. Cada segundo en esa niebla parecía durar una eternidad, y Marcos no sabía cuánto tiempo había estado atrapado allí. Cuando finalmente intentó moverse, el mundo que lo rodeaba pareció comprimirse, como si la realidad estuviera a punto de hacerse añicos por completo. Marcos estaba a punto de perder la cabeza. La niebla que lo había envuelto, con su peso denso y opresivo, todavía lo rodeaba, haciéndole sentir como si el tiempo se alargara insoportablemente. Finalmente comenzó a caminar, su mente dando vueltas en un torbellino de miedo y desesperación, sin saber si avanzaba o regresaba al punto de partida. Su respiración era dificultosa y el sonido de sus propios pasos parecía amortiguado por la espesa capa de niebla que lo aprisionaba. Finalmente, después de lo que le pareció una eternidad, pudo ver la moto que tenía delante. Estaba estacionada, apoyada en el apoyo de su propia sombra. Lo que parecía un pequeño alivio pronto se convirtió en una sensación de opresión. No sabía qué hacer. No sabía cómo llegó allí y no sabía a dónde lo llevaría la niebla. En un impulso casi desesperado, se alejó de la bicicleta y se acercó al vehículo que había dejado estacionado al costado de la carretera. No sabía por qué, pero la necesidad de huir, de escapar de esta pesadilla, era más fuerte que cualquier otra cosa. El coche parecía ser la única fuente de esperanza, un trozo de normalidad en medio del caos. Pero cuando abrió la puerta y se sentó en el asiento del conductor, volvió a sentir que algo andaba mal. Lo que debería haber sido un alivio ahora le parecía un error, como si hubiera tomado la decisión equivocada.
El ambiente dentro del coche, aunque protegido de la niebla exterior, estaba cargado de una energía extraña y pesada. Sintió un escalofrío recorrer su espalda y, mientras miraba por el espejo retrovisor, algo hizo que su corazón se detuviera. Una cara. Era una imagen borrosa, pero lo suficientemente clara como para quedarse grabada en su mente. Un rostro humano, con rasgos que parecían desfigurados por la niebla, pero al mismo tiempo, el contorno de sus ojos era claro, intensamente, fijo en él. El rostro estaba a solo unos centímetros de distancia, como si estuviera allí, en el espacio detrás del asiento del conductor, mirándolo atentamente. Marcos tragó saliva, con el estómago anudado. Eso no tenía sentido. Estaba solo, lo sabía, pero aquí tenía la prueba de que ya no estaba solo, ni en ese auto, ni en ese momento. La sensación era que los ojos de la criatura dentro del espejo retrovisor penetraban en su alma, como si intentaran entender quién era, como si quisieran comerse su miedo. Sus ojos eran oscuros, casi negros, pero reflejaban una inmensa tristeza, algo que él no podía entender, pero que lo angustiaba más a cada segundo. Parpadeó varias veces, intentando aclarar la visión, pero fue inútil. El rostro estaba allí, y fijo, con una expresión que mezclaba agonía y algo más, algo que no podía definir. Intentó mirarse al espejo una vez más, esperando que fuera solo una ilusión, pero no. El rostro permaneció allí, más claro con cada mirada, como si se acercara a él. Marcos se sintió paralizado, incapaz de reaccionar. Quería bajarse del coche y salir corriendo, pero no pudo. Algo parecía retenerlo allí, como si el propio coche se estuviera convirtiendo en una prisión. El rostro en el espejo retrovisor comenzó a sonreír. No era una sonrisa amistosa, sino más bien una expresión de desesperación y malicia al mismo tiempo. La sonrisa pareció expandirse, como si la figura detrás de él se hubiera hecho más grande y más cercana, a punto de tocarlo. Con el corazón acelerado, Marcos se obligó a apartar la mirada y giró la cabeza para mirar por la ventana. El reflejo en el espejo retrovisor, sin embargo, todavía lo atormentaba y tenía la sensación de que lo observaban constantemente, como si el rostro siguiera cada uno de sus movimientos, analizándolo. Sabía que no podía quedarse allí. Necesitaba salir, pero el miedo se estaba apoderando de sus músculos, imposibilitando el movimiento. El reflejo en el espejo parecía tener vida propia, como si la presencia del ser desconocido estuviera realmente dentro del auto, escondido en las sombras detrás de él. Marcos finalmente se dio cuenta de algo aún más aterrador. Él no era el único atrapado allí. Había algo más en el coche con él, algo que no podía ver, pero sabía exactamente hacia dónde miraba, como si supiera lo que temía. El rostro en el retrovisor no era solo una ilusión de sus sentidos, era una advertencia. El problema era que Marcos aún no sabía si podría escapar de esa pesadilla. El silencio era pesado, como si el aire alrededor de Marcos se hubiera vuelto demasiado denso para respirar. La sensación de claustrofobia era inmensa y sentía que en cualquier momento la presión que se acumulaba en el interior del coche podía hacerlo explotar. El rostro en el espejo retrovisor seguía allí, inmóvil, pero la presencia de algo que lo observaba con oscuras intenciones nunca había sido más clara. Y fue en ese momento que se dio cuenta de algo aún más inquietante. Intentó tragar saliva, pero tenía la boca seca y la garganta apretada. Su mente ardía, un fuego de pánico que lo consumía desde dentro. ¿Qué estaba pasando? Había ido a dar un paseo sencillo, algo que debería haber sido un escape pacífico, un momento para olvidar el estrés de la vida cotidiana. Pero ahora estaba en una trampa y con cada segundo el terror se intensificaba.
Fue entonces cuando lo escuchó. Al principio el sonido fue suave, casi imperceptible. Un suspiro, un gemido que parecía venir de lejos, pero a la vez tan cerca, como si se hubiera materializado dentro del propio coche. Marcos se quedó helado, sus ojos comenzaron a abrirse y el pánico se intensificó mientras intentaba entender qué era. «Ayúdame». La palabra salió en un susurro, pero era lo suficientemente clara como para que él la oyera. Su corazón se aceleró, como si un trueno hubiera resonado en su pecho. Marcos no sabía de dónde venía la voz, pero sabía que no se la estaba imaginando. El sentimiento era real, palpable, como si alguien o algo estuviera pidiendo ayuda, y el pedido estaba lleno de una angustia indescriptible. Miró a su alrededor y sintió que el coche ya no era seguro. ¿Quién estaba allí con él? El rostro en el espejo retrovisor parecía ahora más lejano, pero el grito de ayuda aún resonaba en su mente, apoderándose de sus pensamientos. Sabía que no podía quedarse allí. Algo dentro de él sentía que si se quedaba, algo terrible sucedería. «Por favor, ayúdame». Esta voz parecía venir de todas partes. Ya no era un simple murmullo. Era un grito silencioso proveniente del interior del auto, como si las paredes vibraran con el lamento de un alma perdida. Marcos intentó mirar hacia atrás, pero el reflejo en el espejo retrovisor ya estaba más distorsionado, más oscuro. Lo que vio ya no fue el rostro, sino una masa negra que parecía estirarse y retorcerse como si algo intentara salir. Al grito de auxilio siguió un silencio sofocante, como si la presencia que había hablado ahora se retirara, pero algo todavía flotara en el aire. Sintió un escalofrío recorrer su espalda, como si supiera que ese silencio no significaba descanso, sino el momento que precede a algo aún peor. «Por favor, sácame de aquí». La petición era ahora más fuerte. Ya no había lugar a dudas. Sabía que no estaba solo, que algo más estaba con él dentro de ese auto, y algo en la forma en que sonaba la voz, torturada, desesperada, le hizo preguntarse, ¿realmente estaba en peligro? ¿O era algo aún más siniestro, como si estuviera siendo manipulado, guiado por una fuerza invisible que lo estaba acercando más de lo que temía? Marcos ya no tenía fuerzas para afrontar ese tormento psicológico. Cada segundo parecía un desafío insoportable, y el grito de auxilio, que parecía provenir de algún ser perdido entre el mundo de los vivos y los muertos, era como una corriente implacable que lo arrastraba hacia la oscuridad misma. Llegó la respuesta que temía llegar, el sonido de un impacto, algo golpeando el cristal. Marcos miró hacia adelante y, a través de la niebla, vio una figura que se acercaba, una figura encapuchada, con un extraño brillo en los ojos. No sabía de dónde venía ni qué quería, pero el grito de ayuda ahora parecía haberse convertido en un grito de advertencia, como si la próxima tragedia estuviera a punto de desarrollarse ante él. Estaba solo en el auto, pero sabía que el verdadero peligro no estaba afuera. Lo que acechaba no procedía de la niebla ni de la carretera. Era algo mucho más profundo, algo que ya se había infiltrado en su mente y estaba moldeando la realidad, como una sombra lista para tragarse todo lo que la rodeaba. El sonido que había roto la quietud de la noche desapareció. El coche ahora estaba en silencio, pero esta quietud era diferente. No hubo más llamadas de auxilio, no hubo más susurros. Ya no había ninguna señal de vida o movimiento, solo el eco de palabras no dichas flotando en el aire, como una presencia invisible que parecía alimentarse del miedo de Marcos. Había mirado a su alrededor, buscando algo que tuviera sentido, pero el camino estaba vacío y la noche tranquila. El silencio ahora lo asfixiaba, como si el universo mismo se hubiera congelado por un momento. Marcos ya no sabía a quién ni qué creer.
ese grito de auxilio que había escuchado, las voces, las figuras, todo eso. Sentía como si hubiera sido parte de algo mucho más grande, algo que nunca entendería, el más inquietante. Sabía que cuando saliera del camino, cuando regresara a casa, el misterio no estaría resuelto. Pero el silencio que ahora lo acompañaba, ese silencio gélido, aún lo seguiría donde quiera que fuera. La sensación de que nunca podría escapar esa noche lo consumió. Cada rincón de su casa, cada espejo, cada ventana parecía esperarlo, como si el secreto de esa noche no fuera algo que pudiera olvidar. Y lo que más le aterrorizaba era la certeza de que en algún lugar, en algún momento, alguien o algo aún esperaba completar lo interrumpido. No había vuelta atrás. No había manera de regresar a esa noche sin que ella lo persiguiera. ¿Alguna vez has tenido la sensación de que hay algo en tu camino que no se puede explicar? ¿Alguna vez has experimentado el miedo inexplicable que surge de algo que no se puede ver pero sí sentir? Esta historia es solo la punta del iceberg. Lo que Marcos vivió, lo que sintió, puede ser más común de lo que imaginas. ¿Cuántas otras historias similares hay por ahí esperando a ser descubiertas? ¿Y tú qué opinas, querido espectador? ¿Tendrías el coraje de afrontar el misterio de lo desconocido, volver a ese camino? O tal vez ya has experimentado algo como esto y simplemente estás esperando el momento adecuado para contar tu propia historia. Si te gustó esta historia, asegúrate de darle me gusta y suscribirte al canal, ya que tenemos más misterios, más horrores y más historias escalofriantes para ti. Y por supuesto, deja tus propias experiencias en los comentarios. Porque recuerda, en el silencio de la noche, lo que no escuchas puede ser exactamente lo que debes temer.